Ahora que hemos visto algunos de los problemas importantes que forman el trasfondo de las epístolas de Pablo a la iglesia en Corinto, estamos listos para ver el contenido de estas cartas. Exploraremos brevemente cada carta canónica a los Corintios, resumiendo el contenido de sus secciones más importantes. Empecemos con Primera de Corintios. Primera de Corintios es realmente la segunda carta que conocemos que Pablo escribió a la iglesia en Corinto. En Primera de Corintios capítulo 5, versículo 9, Pablo indicó que existía una carta anterior al decir las palabras, «Os he escrito por carta». Los corintios también le enviaron una carta a Pablo que se menciona en Primera de Corintios capítulo 7, versículo 1, y en Primera de Corintios hay varias respuestas a situaciones mencionadas en la carta de la iglesia. Primera de Corintios está conformada por 4 secciones principales. Un saludo en el capítulo 1, versículos 1 al 3. Acción de gracias en el capítulo 1, versículos 4 al 9. La estructura principal que consta de las respuestas a las cartas e informes desde el capítulo 1, versículo 10, hasta el capítulo 16, versículo 12. Y un cierre en el capítulo 16, versículos 13 al 24. El saludo es considerablemente corto, enfatizando que la carta es de Pablo y Estéfanas, y que va dirigida a la iglesia en Corinto. También incluye una bendición corta que se utiliza como un saludo. La acción de gracias también es bastante corta. Expresa la gratitud de Pablo por la fe y el talento espiritual de los corintios y la confianza en su salvación. El cierre contiene varias exhortaciones generales, un endoso de Estéfanas y su casa, un saludo final, una bendición y una nota en la propia mano de Pablo que verifica la autenticidad de la carta. La estructura principal consiste en 2 grandes subdivisiones. Desde el capítulo 1, versículo 10, hasta el capítulo 6, versículo 20, vemos las respuestas de Pablo a los informes que había recibido de la casa de Cloé. Y desde el capítulo 7, versículo 1, hasta el capítulo 16, versículo 12, están las respuestas de Pablo a la carta que él había recibido de la iglesia corintia. En la primera de esas 2 subdivisiones, Pablo abordó 3 problemas principales que habían llamado su atención a través de los mensajes de la casa de Cloé: las divisiones dentro de la iglesia, la inmoralidad y las asociaciones cristianas. Como ya hemos visto, la iglesia corintia tenía varios problemas que originaban divisiones. Ellos se dividieron por lealtad a los líderes de diferentes iglesias como Pablo, Pedro, Apolo y Jesús. Se dividieron entre sí demandándose legalmente y se volvieron arrogantes. Pablo tomó este problema de diferentes maneras. Por ejemplo, él dijo que si solo hubieran fijado su mirada en Jesús como su principal líder y hubieran considerado a los apóstoles y maestros como siervos de Cristo, los corintios no hubieran chocado sobre sus preferencias de ciertos apóstoles y maestros. Al poner a los apóstoles y maestros de la iglesia en un lugar tan alto, ellos habían perdido la visión de Jesús que por mucho sobrepasaba a los otros. Pablo también escribió ampliamente sobre la total ineptitud de la sabiduría mundana al ocuparse de cuestiones espirituales. Evidentemente, la influencia de esta minoría en la iglesia corintia estaba principalmente compuesta por aquellos que la sociedad secular respetaba, como los de una alta sociedad económica y educada. Bajo su dirección, el resto de la iglesia siguió uniéndose a los valores mundanos. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículos 19 y 20, escribió: «Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo?». Además de decirles a los corintios que eran tontos por pensar como el mundo, también les dijo que eran espiritualmente inmaduros. En el capítulo 3, versículos 1 y 2, escribió: «De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía». En otras palabras, mientras los corintios divisivos se creían superiores por su sabiduría y madurez, en realidad no sabían casi nada y ni siquiera estaban cerca de calificar para guiar al pueblo de Dios.
Sus valores mundanos los habían cegado a la verdad espiritual. Pablo también tomó a los corintios para hablarles sobre la inmoralidad que se le había reportado. Ya hemos mencionado el caso del hombre que estaba cohabitando con su madrastra. Pablo se dirigió a ese problema en el capítulo 5, versículos 1 al 13. Pero escribió más generalmente sobre el asunto en el capítulo 6, versículos 12 al 20, donde aprendemos que al parecer los corintios habían usado mal la frase «todo me es lícito». Pablo respondió directamente a este error calificando la frase en los versículos 12 y 13. «Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo». Como hemos visto, algunos corintios pensaron que cualquier conducta sexual era permitida ahora que Jesús había venido. Ahora, en otra parte, en el capítulo 6, Pablo mencionó varios pecados sexuales que habían caracterizado a los corintios antes de su venida a Cristo, incluyendo fornicación, adulterio, prostitución de hombres y mujeres y homosexualidad. Es posible, aunque no un hecho, que sus declaraciones sobre la inmoralidad se hayan dirigido a los miembros de la iglesia corintia que aún practicaban estas actividades. Por lo menos, la tolerancia de la iglesia hacia el hombre que claramente cohabitó con su madrastra demostraba su negligencia en esta área. Finalmente, Pablo aclaró algunas de las instrucciones que previamente había dado a la iglesia acerca de las asociaciones cristianas. Él quería que mantuvieran una relación con los no creyentes en el mundo, pero que guardaran su distancia con los que se decían ser creyentes, pero tenían grandes pecados y traían una mala reputación al pueblo de Dios, como el hombre que vivía en una relación sexual con su madrastra. En estas cosas, la iglesia corintia debía practicar una disciplina de iglesia apropiada, incluso excomulgar a quien fuera necesario. Pablo resumió estas instrucciones en el capítulo 5, versículo 11. «Más bien os escribí, que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis». La segunda gran sección de la estructura principal de Primera de Corintios va desde el capítulo 7, versículo 1, hasta el capítulo 16, versículo 12. Aquí es donde encontramos las respuestas de Pablo a las preguntas de la iglesia corintia en los asuntos del matrimonio en el capítulo 7, versículos 1 al 40. En los capítulos 8 al 10, la carne sacrificada a los ídolos. El capítulo 11, versículos 2 al 34, trata con las preguntas sobre la adoración y no se identifica precisamente por responder a las preguntas de los corintios. En los capítulos 12 al 14, de los dones espirituales. En el capítulo 15, presenta el tema de la resurrección de todos los creyentes. En el capítulo 16, versículos 1 al 12, la colecta para la iglesia en Jerusalén y Apolo. Las primeras preguntas que Pablo respondió fueron sobre el matrimonio, después sobre las nupcias y el celibato. Pablo realzó estos temas en el capítulo 7, versículos 1 al 40. La tendencia de algunos creyentes corintios hacia el ascetismo parece haber dado lugar a las preguntas sobre la conducta sexual dentro del matrimonio y sobre lo honorable del matrimonio mismo. En respuesta a esto, Pablo aseveró en ambos el matrimonio y el celibato e insistió en que el matrimonio debe incluir un elemento sexual. Pero también enseñó que el celibato es más favorable que el matrimonio, porque el celibato les permite a los creyentes enfocarse más en las cosas del Señor. Algunos creen que Pablo solo prefirió el celibato sobre el matrimonio durante las situaciones de crisis, mientras que otros aplican sus instrucciones a todos los creyentes y en todo momento desde la primera venida de Cristo. En los capítulos 8 al 10, Pablo se dirigió al tema de la carne que había sido sacrificada a los ídolos.
Ya hemos hablado de la comida que se servía en los templos de los ídolos, que es el tema principal del capítulo 8. Pero en la práctica común, en los templos paganos, no se comían ni servían toda la carne de los animales que mataban, y a menudo vendían el resto. Así que, en el capítulo 10, Pablo escribió sobre la carne comprada en el mercado. Él defendió a los creyentes que comían de esta carne, siempre y cuando no lo hicieran como un acto de culto pagano o en contra de su conciencia. Pero también les enseñó a no comer cuando sus acciones pudieran ser tomadas equivocadamente para la idolatría. En el capítulo 9, explicó su propio deseo de restringir esa libertad cristiana, pidiendo implícitamente a otros que hicieran lo mismo. En el capítulo 11, Pablo se enfocó en dos temas relacionados con la adoración: roles de género, lo cual mencionó en los versículos 2 al 16, y el maltrato a los pobres durante la Cena del Señor, con lo cual trató en los versículos 17 al 34. Ya hemos investigado estos dos temas, así que ya no vamos a hablar de ellos, más que mencionar que la misma arrogancia y egocentrismo por la que habían surgido grupos de oposición dentro de la iglesia, demandas, y que cristianos débiles tropezaran por lo que comían, habían también hecho que creyentes no se respetaran entre sí en la adoración. No nos sorprende que la solución de Pablo no fuera solo detener las conductas ofensivas, sino también cambiar actitudes del corazón. En los capítulos 12 al 14, Pablo abordó problemas relacionados al uso de dones espirituales. En el capítulo 12 explicó que el Espíritu Santo no dio los dones para reforzar la condición de los que los recibían o como un premio al que era recto. Más bien se los dio a las personas según las necesidades de la iglesia. En el capítulo 13, que normalmente es conocido como el capítulo de amor, Pablo explicó que todos los dones espirituales serían usados en amor y que si no se usaran de esta manera, no tendrían valor. Finalmente, en el capítulo 14, reprendió a los corintios por sus servicios de adoración tan desordenados y dio las instrucciones sobre cómo debían refrenar el uso de sus dones en la adoración pública. El capítulo 15 presenta el tema de la resurrección de todos los creyentes. Evidentemente, algunos en la iglesia corintia negaban que los creyentes serían levantados de la muerte con un cuerpo. En respuesta a este error, Pablo explicó que la resurrección de Cristo era esencial para el Evangelio y que para que los creyentes recibieran la salvación final, tendrían que ser levantados así como lo fue Jesús. Pablo terminó de responder a las preguntas de los corintios en el capítulo 16, versículos 1 al 12, dándoles instrucciones de cómo realizar la colecta que se necesitaba para la iglesia en Jerusalén y haciendo algunos comentarios sobre Apolo.